¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tenemos que trabajar. Y aquí les muestro en la pantalla. Es el tema que estamos viendo, está en la página 15, que habla del caso acompañativo, inclusivo o juñucha. Y matascairicán, dicen muchos, ¿eh? La idea de este sufijo, ¿por qué estamos empezando las clases tan temprano? Muchos, ¿eh? Nuestro objetivo, estimados amigos, realmente es pues avanzar un poquito más, adelantarnos un poquito más porque el tiempo es muy corto, no nos va, no nos va a alcanzar, ¿eh? Por eso estamos aquí. Así que hay que es eso. A ver, un momento. Ahora sí me escuchan, creo, ¿eh? ¿Se escucha claro, nítido? Dígame que sí, que no. Sí, profesor. Sí, Ya, maestro, muy está bien. bien. Estimados amigos, gracias, gracias. Entonces, estimados amigos, mira, veamos el ejemplo del día de hoy. El tema principal o el tema en esta primera parte habla del caso acompañativo, inclusivo o coñucha. Es un caso muy interesante en el quicho. Y si se darán cuenta, uno de los recursos principales que estamos utilizando es el intin. Intin. ¿Para qué utilizo esto? ¿Dónde utilizo? ¿Cómo utilizo esto? ¿Cómo voy a utilizar esto? Inting. Es exclusivamente para decir que tú estás realizando una acción en compañía de alguien, con alguien más estás realizando. En algunas ocasiones nos dicen, oye, con tu esposo, con tu mamá, con tu papá. Por ejemplo, aquí nos dice, el sufijo intin que estamos viendo aquí, dice llamado acompañativo inclusivo, se usa para expresar inclusión, compañía o acción realizada junto a alguien. Eso debemos tener en cuenta. O sea, si tú quieres realizar una acción junto a alguien, entonces puedes utilizar el famoso inclusivo o juñuchar acompañativo intin. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado? Por ejemplo, cuando la raíz, por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿ya? Y como hemos dicho siempre, estimados amigos, en el quechua hay poco vocabulario que termina en consonante y hay bastante vocabulario que termina en vocal. Pero aquí nos dice, mira, cuando la raíz termina en vocal, aquí en la primera partecita, ¿qué es lo que vamos a agregar? Se añade directamente el famoso intin. Esa es la primera parte. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, vamos a poner aquí en una carpetita en blanco, ¿ya? Un momento, aquí está, ya. Y pongo, mira, tengo dos reglas muy importantes, estimados amigos, que yo debo respetar. ¿Cuáles son esas reglas que tengo? Aquí están las reglas que vamos a utilizar. No sé qué, ya está. Ahora, para poder nosotros utilizar el famoso sufijo intin, ¿ya? Esto nos da una idea muy clara, que yo realizo una acción ¿con quién? Con con alguien muy cercano, ¿ya? Cercano. Esa es la idea. Yo puedo realizar una acción, pero con una persona que sea muy cercana. Esa es la primera idea que nosotros debemos tener. Entonces, por ejemplo, estimados amigos, imagina, y mandas no ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo tengo una idea y digo, por ejemplo, la expresión sería algo, perro, y le aumento al hunting. ¿Qué estoy diciendo? Que yo estoy realizando una acción, ¿ya? Junto al perro. O el perro es el animal que me ayuda a realizar la acción. Por ejemplo, también podemos utilizar la siguiente expresión. Harry. ¿Qué es Harry, profesor? Harry es varón. Entonces, hay momentos en el quechua que tú tienes que utilizar esta expresión, pero agregando el inti. Harintin. ¿Qué estoy diciendo? Con Warmintin, su, Harintin, por ejemplo, Warmintin. estoy diciendo con su.
esposo, o como su marido, literalmente. Entonces, estimados amigos, este inting nos da la idea de lo siguiente, que nosotros podemos realizar una acción con alguien más. Harintin hamushago, dicen muchas veces. Harintin ya una hamusha. Y podemos utilizar así, de esa manera. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tener en cuenta en esta primera parte. Ahora, tenemos dos cosas. En este caso, estimados amigos, aquí estamos mostrando la parte. Hablamos de acciones que podemos realizar con alguna persona que está cercana a nosotros, ¿ya? Harintin, porque Harintin sería esposo y es muy cercano a una persona misma. Entonces, por consiguiente, utiliza Harintin. Ahora, me dice dos opciones. Intin, ¿ya? Aquí está, mira. Dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones, estimados amigos, en el quechua? Para utilizar el famoso intin. Mira, fíjate, las dos opciones que nos da aquí es lo siguiente. Cuando una palabra termina en vocal y cuando una palabra termina en consonante. Esas dos ideas debes tener en cuenta. O sea, si tú escribes una palabra que termina en vocal, simplemente en este caso, ya, estimados amigos, le agrego qué cosa le voy a agregar, ¿ya? Y aquí voy a agregar lo siguiente. Solo agrego directamente el int. Ejemplo, pongo waka, wakanti. Estoy agregando de frente. Este wakanti me está dando la idea de que yo estoy realizando aquí en compañía de la vaca. Esa es la idea, que nosotros realizamos una acción en compañía. Para eso utilizamos este famoso int. Y aquí están las dos opciones, ¿ya? Entonces, estimados amigos, teniendo en cuenta esto, ¿ya? Decimos wakanting con su vaca, ¿ya? O en compañía de la vaca. Podemos decir aquí, como estaba diciendo, aquí, con su vaca. O sea, puedes realizar una acción, puedes hacer algo en compañía de la vaca. Este es el primer caso. Ahora, estimados amigos, ¿qué más podemos encontrar? Hay un segundo caso muy interesante. El segundo caso, estimados amigos, habla del ya no de la vocal, sino habla de la consonante. Mira, consonante. ¿Y cómo sería? Para el consonante, obligatoriamente, estimados amigos, cuando una palabra termina en consonante, tenemos que agregar el auxiliar ni. Luego ya el otro auxiliar o el otro sufijo que estamos utilizando. Entonces, yo digo, por ejemplo, ya, cha, chir, termina en co. Ato, termina en co. Por ejemplo, patai, yerno, hachun. O sea, todos estos, mira, fíjate, ya, cha, chir, ato, patai, todos ellos terminan en qué? En una consonante. Ya, cha, chir, ato, ahora dice, patai y hachu. No es solo eso. Cuando entramos al tema de partes del cuerpo humano, vas a encontrar más recursos también. Pero por ahora solo nos conformamos con esto. Ya está. Entonces, automáticamente, como veo que aquí está terminando una consonante, ¿cómo voy a agregarle el auxiliar? Ni. A todos. Y a chachir, ni. A tu, ni. Hatay, hatay, ni. Hachu, ¿ya? Automáticamente agrego el auxiliar y solo en caso de que esta palabra termine en consonante. Si no termina en consonante, de frente pongo el ni. Aquí está. Mira, aquí arriba te ponemos. Este es el recurso que estamos agregando. Ahora, teniendo en cuenta lo que estamos agregando, recién va a venir o acomodarse, adecuarse el sufijo que necesita. ¿Ya? Por ejemplo, ya ni, y la aumento. Nin, tin, puk, llam.
Ya está. Juegan con su profesora más. Esa sería la diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, cuando hablamos del knitting, siempre nos va a dar esa idea de que nosotros queremos realizar una acción en compañía de alguien. Por ejemplo, ato, igualito el aumento. Lo que estoy aumentando aquí es el sufijo intim. ¿Ya? Javascript. Y voy a poner un color para que puedan verlo. Y aquí está. Mira, Pachu, Minty. Eso también pasa con los números, con otros posesivos también pasa. Cuando una palabra termina en vocal, siempre suele agregarse un sufijo auxiliar. En este caso, el sufijo auxiliar que hemos agregado es el ni. A partir de eso, empiezas a poner todas las demás conjugaciones. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Ya? Mira, tenemos esta idea. A ver, ¿alguien más quiere entrar a clase? Mira, estimados amigos, yo puedo poner, en este caso, mira, ato, y pongo otra vez. El inti, y otra vez, ato linki, kata linki, ato, ya está. Estoy, en este caso, utilizando el inting para decir, por ejemplo, ato linki. ¿Qué estoy ato linki? Vendría a ser con su store. Ya está. ¿No es cierto? Catalini. ¿Qué es Catalini? Con su Yerno. yerno. Y Hachoniti. Hachoniti. ¿Qué vendría a ser ahora aquí? Hachon. Con su Nuera. nuera. Ya está. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, así funciona el caso, el uso del sufijo int. ¿Ya? Entonces, regresando al libro, encontramos algunos ejemplos. Al hunting vamos a. Mira, en esta primera parte. Al hunting vamos. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Mira, al hunting estoy utilizando el título. Al hunting. Vamos a. ¿Qué vamos a utilizar? Wakanting vamos a. ¿Ya? Misinting vamos a. Puedes utilizar cualquiera de ellos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, estimados amigos? Puedo decir, Olkentenhamusa, Claro, pues, tú puedes poner cualquier sustantivo. Ajá. Estoy diciendo que tendré con dinero. Aquí está. El recurso válido. ¿Me entienden, estimados amigos? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, pues. Entonces, Wakanding, Alhonding, Misinting, vamos. Cuando alguien está conmigo en todo momento realizando una acción. ¿Ya? Ahora, pasando a nuestro libro, encontramos. El licenciado Hatun Mamayasu Tingmi Pia. Estoy diciendo. Ese niño vive solamente con su abuelo. Podría ser un ejemplo. Ya, por ejemplo, dices, Anita Torantin Hamus. Anita vino en compañía o con su hermano más. Anita Turantin. Entonces, estimados amigos, con eso creo que estamos claros que el inting siempre va a funcionar de esa manera. Entonces, ahora me pregunto, pero profesor, realmente este inting, ¿cómo se traduce al castellano? A ver, si yo quisiera traducir este famoso inting al castellano, y me vendría a ser con disposición, venir con ¿ya? disposición o dispuesto. No, no con disposición, sino venir con alguien más, con alguien en compañía de alguien, pero no te tienes que equivocar con el one. Por ejemplo, Harintin con su esposo. ¿Te das cuenta? Warminting con su esposa. Alhunting con su perro. Misinting
con su gato. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, ahora sí lo que tenemos que hacer es resolver nuestra Ya, ficha. Aquí tenemos Ya, Chachi, disculpe. Se le puede entender entonces eh, lo que usted dice, que se viene en compañía de algo o de alguien que le pertenece. Ujú. Eso sería, que algo o alguien con quien estoy bien unido. ¿Ya? Es muy usual esto, ¿eh? Te decía, oh, era algo de amorosa. Es decir, esa persona vino con su perro, ¿ya? Pero no nos hay que equivocar el uso del one. ¿Entendido? A ver, Karim, vamos, Karim, ¿en qué te puedo ayudar, Karim? Plante Buenas tu noches, pregunta. maestro. Una consulta. En todo caso, se podría decir que estos estaría para la segunda y tercera persona, porque para la primera persona también funcionaría el inting. Ya, mira, en este caso, para las personas, ¿cómo voy a yo seleccionar qué persona voy a utilizar? Para todos va a ser inti. Pero para yo diferenciar, en este caso, en qué persona estoy hablando, vamos a tener que ver el verbo. Mira aquí. Juegan con el profesor o junto al profesor. Por ejemplo, yo puedo poner Atogninti ta musa. Estoy diciendo, vendré con mi profe. ¿Y cuál es la persona? O la acción gramatical es el sufijo que estoy utilizando. ¿Ya? Bueno, si te das cuenta que ahora el sufijo que carga, o en este caso, dejamos muchas veces los sufijos le cargan, le aumentan, le agregan mucho significado a una palabra. Ahora, regresando aquí. Es decir, vendré con mi hermano. Mira, vendré con mi hermano. ¿Cómo diría en el quechua esta expresión? Vendré con mi hermano. Y menos nos arrimaría. Huauquenten jamosa. Huaycantin. Ya. No, Huaycaiwan. Turay. Guayquentin. Guayquentin. Huauquenten jamosa. Ya. Vendré con mi hermano más. ¿Entendido? No se equivoquen con el one. ¿Ya? El one también indica compañía. Guaychiwan jamosas, vendré con mi hermano. Pero en este caso estamos hablando de guayjente jamosas, es decir, que mi hermano va a ser un objeto o una persona ya que va a ser complementario. ¿Ya? Pero, Ese que tenemos. profesor, si soy mujer, diría turay, turintin, Turantin. Si eres turantin. Turantin jamosa. Turantin. ¿Ya? Entonces, digamos, la persona gramática. Es lo que le da. ¿Ya? Porque normalmente aquí tendré que poner de la siguiente manera. Ñoja, Turantin, jamos. Así sería. Pero estamos utilizando ñuja ya como un elemento tácito, que un elemento que se sobreentiende. Ahora, muy bien, a trabajar esto. Maestro, También lo interesamos. A ver, vamos, adelante. disculpe, en el primer ejercicio, no sé si puede regresar, por favor, Pero vamos. por favorcito. Muy bien, ahí dice, Turay Inti. Maestro, sí, porque dice mi hermano, Ya. no dice con su hermano, dice con mi hermano, Ya. posesivo mío. Ñuja, Turantin, vamos. Se quedaría con Turanti, no sería Turay Ninti. Ah, mira, fíjense. Estaría bien ahora sí. A ver, piensen. Y otra cosita, maestro, se le escucha de momento, se le escucha lejos. Ya, a ver, vamos a mejorar el micrófono, ¿ya? Un momento.
tiene su cobertura. A ver, veamos aquí. Un momentito. ¿Ahora me escuchan bien? Ari, Ari, Entonces, mire, fíjense. Durante, digamos. En realidad, este inting, ¿ya? Va a depender mucho del, por ejemplo, de la conjugación verbal, ¿ya? Por ejemplo, dice, hata en inting, por ejemplo, en este segundo, en el tercer ejemplo, yo podría poner, hata en inting, ¿qué dice? Purinki. Entonces, para el tema del posesivo, aquí simplemente esto es lo que manda. Hata en inting, purinki. ¿Qué le estoy diciendo? Caminas con tu yerno, yerno. ¿no es cierto? Caminas con tu yerno. ¿Ya? Hata en inting, amo. ¿Y utilizaríamos el posesivo? A ver, piensen. No hay posesivos aquí. El único posesivo es el inti, ¿ya? Que dice con su, con él, con todo ello va a hablar, ¿no es cierto? No se indicar posesivo. Eso hay que tener en cuenta. Cuando llegas a hablar el quechua muchas veces así a un nivel más alto, ya avanzado, es que hay recursos que tú tienes que utilizar. Por ejemplo, este atorninting. Si nosotros queremos analizar, literalmente a veces no se encuentra mucha terminología, mucho vocabulario, suele utilizarse en la oralidad también. Entonces, por ejemplo, yo te digo China Zara, ¿ya? Literalmente China Zara sería mi mujer diabla, pero cuando hablamos de China Zara en un contexto distinto, habla directamente de qué? Habla de una persona bien traviesa, bien atrevida. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son algunas diferencias. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que utilizar el inting mejor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hacemos los ejercicios, completamos todo lo que nos pide. Niega las formas de oración. Yo no iré con mi hermano. Por ejemplo, aquí. Yo, ñuja. Ahora, no iré. Mana, ri, sacho. Y ya está. Con mi hermano. La negación siempre va a ser mana más el chu. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no iré con mi hermano. Ñuja mana y hermano. Pongo ahí. Wow, hi, guacho, ya wow, hiban, risacho. Ñuja mana wow, hiban, risacho. Ahora, ojo, como estamos utilizando el inting, entonces aquí mi expresión sería wow, hin, tin. Ñuja mana wow, hin, tin, risacho. En este caso, el chu también por cuestión de coherencia vendría aquí. Ñuja mana wow, hin, tincho, risacho. Esa sería mi expresión. Ñuja mana wow, hin, tincho, risacho. ¿Ya? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, pero ¿por qué, profesor, estoy utilizando el famoso inting? Porque en esta clase el que va a brillar o el recurso que va a brillar es el inting. Y dice, por ejemplo, ñoja wauhinting, reza, ñoja mamanting purini, ñoja ergiconanting taquini. Podemos utilizar de esa manera. Ya, estimados, Paimana, ya. Muy bien, entonces completamos esto. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro sufijo aproximativo. Este es un caso muy interesante, estimados amigos. Estaba viendo, ¿ya? ¿Cómo es el aproximativo? Immediate come nos dice para indicar cercanía o dirección o aproximación en el tiempo y el espacio. Eso suele utilizarse en el quechua. Pero ¿cómo yo hago que esto sea un recurso que se aproxime?
Un pronombre personal. Puedo trabajar con pronombre demostrativo. Kai, chai y ja. Ahora, ¿qué hago con esto? Ya, y no María, puedo decir que- apaga tu micrófono. Ya, mira, fíjense. ¿Qué podemos hacer? Expresa nociones de cerca hacia aproximador. Ya Chachi se silenció. A ver. ¿Mi micrófono se ha silenciado? Mano Yarikunchu. Ari. Mana, muy Ahora, ¿me escuchan, eh? Yata, ya Chachi. Un momento, ¿eh? Ahora sí, sí está bien. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Cuando nosotros, aquí, mira, ahora es que utilizamos el ñij, el famoso ñij, o ñij, algunos dicen. Va a variar dependiendo de la localidad, del lugar donde tú quieres hablar. Ejemplo para entender, ¿eh? Pajo chataja, ¿ya? Mayuñaspi, calla. Mira, ¿ya? ¿Cómo yo hablo con el ñij? Aquí vamos a poner ñij o ñij. Esto indica cercanía de un objeto, de una persona a algo. Entonces yo digo, indica, ¿ya? ¿Qué cosa va a indicar? Indica cercanía de algo, ¿ya? Cercanía de algo. Por ejemplo, más suele trabajarse con adverbios. Por ejemplo, pongo aquí caro y más caro. Caro es lejos. Puedo poner, por ejemplo, Kaila. ¿Kaila qué es? Cerca. ¿Ya? ¿Qué puedo poner? Por ejemplo, chakra. ¿Qué es chakra? Vendría a ser chakra. Entonces, yo tengo estos elementos. ¿Qué voy a hacer con esto? Simplemente le voy a agregar algunos recursos. Caro. Y puedo poner, por ejemplo, aquí. Caruñej. Caruñej. Estoy diciendo, ¿qué cosa? Cercanía o lejanía de algo. ¿Ya? Aquí vamos a poner. Cercanía o lejanía de algo. Entonces, si yo digo, es Caruñejmi, Kasha, estoy diciendo que está, podría ser, un poco lejos. Te está indicando, ¿qué nos indica con esto? Caruñejtianki nos indica la cercanía o dirección o aproximación en el tiempo, en el espacio. ¿Ya? Ahora que puedo utilizar esto. Caruñej, y si quiero agrego el sufijo pi. Caruñejpi. Puedo agregar, o en el segundo caso, mira, agregamos. Caruñej está un poco lejos. ¿Eh? Hablamos de algo que está un poco lejos. Pero yo puedo poner aquí, decir, Caruñej, ¿ya? Pi tiane. ¿Qué estoy diciendo? Caruñej tiane. Vivo, ¿ya? Lejos podría ser. ¿Ya? Vivo moderadamente a una distancia, lejos de donde estoy. Entonces, esa es la función. Por ejemplo, también nos dice aquí, mire, estimados amigos, que suele trabajarse con los pronombres interrogativos. ¿Qué hay? ¿Qué estoy diciendo?
en estos lugares. Podemos utilizar en estos lugares por estos lugares. Kainirpi. O algunos dicen Kainirpi. Cañispe. Digo, Kai, Hakai, Chimpa. Ahí al frente. Y pongo Hakai, Chimpa, Ñirpi. Debe estar al frente, pero efectiva exactamente, solo nos da una idea de que está Hakai, Chimpa, Ñirpi. Solo te da una idea general, más no específica, para dejarte con la duda. Hakai, Chimpa, Ñirpi. Podemos utilizar de esta manera. ¿Me entiendes? Entonces, el ni o ñi siempre va a indicarnos que una persona carroña ya está. Suele estar lejos. ¿Me entiende? Ahora, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ya vamos a ver ejemplos. Aquí dice. Ejemplos. Ese ñigman jamosa. Estoy diciendo, vendré hacia el anochecer. O sea, este ñig que estamos viendo, ¿ya? Este ñig que estamos viendo, ojo, posiblemente, ¿ya? ¿Qué pasaría? Posiblemente se traduciría como qué, ¿ya? Se traduciría como, y aquí está nuestra respuesta, ¿ya? Por ejemplo, como hacia, ¿ya? Caroñer, podría ser, traduciría como hacia, ¿ya? Puedo poner, kainir, hakainir, puedo poner, uray, nirpi, uray, nirpi, matkan. Estoy diciendo por abajo o por la parte de abajo. ¿No es cierto? Eso estoy tratando de explicar. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso ñej. ¿Dónde he escuchado esto? He escuchado utilizar esto en la zona de Paucartambo, en Cusco. Muchas personas utilizan este famoso ñej. ¿Ya? Caro ñej pintiani. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar ese. Se puede utilizar. Ejemplos. Tenemos aquí, mira. Pasa Nihman Churey. Ya pon a la derecha España. España Nihman Churey. Pon hacia la derecha. Puede ser Urey Nihman Churey. Pon a la parte de abajo. Hawan Nihman Churey. Pon a la parte de encima. A la parte superior. Y para eso sirve, ¿eh? Por ejemplo, si tú quieres poner algo, que yo te digo, aquí. ¿Cómo se dice cama? Kawitu. Mira. Kawitu. Pachan Nihma. Pachan Nihman Chure. Pon, ¿qué te estoy diciendo? Debajo, cerca, un poco debajo, ya, hacia debajo de la cama. Pachan Nihma. Esa es la función. Vas a utilizar, sí vas a utilizar en el quechua. Entonces hay que... Eso. ¿Ya? Sí, mi chico, tenemos 100, la sala está full. Muy bien, vamos a correr un poco más porque necesitamos avanzar. Necesitamos los 18, mira. Nos dice, los niños juegan cerca de la escuela. Por ejemplo, aquí, los niños juegan cerca de la escuela. Por ejemplo, primero, una recomendación, aprender a reconocer los recursos. ¿Cuáles son los recursos o la estructura? Los niños, que vendría a ser el sujeto. Juegan, viene a ser el famoso verbo. Y lo demás viene a ser el objeto. Por ejemplo, pongo aquí, niños, ilji, kona. Juegan, buk, blanco. Pero aquí, que ya puse con color verde, ¿ya? Ilji, kona, he puesto con color celeste, lo que me queda pues es el siguiente, cerca de la escuela. Entonces, para decir cerca de la escuela, simplemente aquí separo el espacio y digo, el Jekuna, Yachay, ya, mira, Yachay, Wasi, Ñefpi, Puklanco. Ya está.
Los niños juegan cerca a la casa. Entonces, podemos utilizar así. ¿Me entiende? ¿Ya? El ñej es muy poco frecuente, pero cuando agarra fuerza, también agarra fuerza. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Ahora, ejemplos, ejercicios, sí tenemos. Ya dice. Yo iré hacia el pueblo. Todo lo que tú encuentres hacia podría darte un indicio de que estás hablando del ñej. Ya está ñejma por eso. Hacia el pueblo. ¿Ya? Entonces podemos trabajar con eso. El ejercicio 3 también hay que completar. Y ahora entramos aquí al caso comparativo. Ajllachej, tinkunachej. Dos cosas. Por ejemplo, seleccionar es ajllay. ¿Ya? Y aquí está ajllachej. Comparativo. ¿Ya? Aquí está. Comparar. Tukunachej, decimos, ¿eh? Tuku o tinkunachej. El que hace diferencia. ¿Ya? ¿Y cómo hago en este caso, estimados amigos? Dígame, el sufijo derivado kaj se añade a raíces adjetivales para señalar un elemento que sobresale o desea entre varios por una característica particular. Tamaño, color, edad, belleza. O sea, lo que vamos a hacer es, estimados amigos, señalar un elemento que sobresale o destaca. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo quiero señalar un elemento, un cierto tipo de elementos. Voy a seleccionar de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, aquí voy a poner con un color lila. Yo digo, agarro y digo, a ver, quiero seleccionar objetos de acuerdo al tamaño, utilizando el grafo. Por ejemplo, hatun, mira, yo tengo 50 ovejas y quiero seleccionar uno. ¿Y cómo voy a seleccionar? A través de una cualidad. A hatun le aumento el kaj. Hatun kaj. ¿Qué estoy diciendo? El grande. ¿Te das cuenta? Hatun kaj. El elemento que agregamos simplemente es el kaj. Puede ser una manera de seleccionar, estimados amigos, ¿qué cosa? De una cantidad amplia de objetos que tienen un tamaño, un color, estoy diciendo hatun kaj. Y si yo puedo poner un ejemplo, por ejemplo, digo hatun kajta, mira, apa munki. ¿Qué le estoy diciendo aquí en la oración? Traes el más grande. Eso es lo que le estoy diciendo. Hatun kajta munki. Oye, traes el más grande. ¿Puede cambiar esto que estoy viendo? ¿Puede cambiar? Puede cambiar. ¿Y cómo cambio? Mira, vamos a poner guión, ya, viñetas, aquí está. ¿Ya? Podemos poner aquí. Mira, traes al más grande, ya tenemos una idea. Hatun kajta, traes al más grande. Puedo poner color, yura. ¿Qué es color yura? Es el color blanco. Entonces, imagínate que yo quiero seleccionar. ¿Qué cosa quiero seleccionar? De un grupo de ovejas, una oveja. Y yo podría poner Yuraj Kaj, Yuraj Kaj. ¿Qué es Yuraj Kaj? El blanco, estoy diciendo. ¿Ya? Muchas veces decimos, el blanco. Yuraj Kaj. Ahora, si yo agrego a esto Yuraj Kajta, estoy diciendo al blanco. Estoy pidiendo que se seleccione al blanco. Y si yo agarro esto, Yuraj Kaj Pi, estoy diciendo en el blanco. Mira, en el blanco. O sea, ¿cuál es el elemento que me hace variar? Es esto. El pi aquí con el en.
Y así yo puedo ir cambiando, ¿eh? Por ejemplo, puedo decir, yuraj kaj, y le agrego manta. Mi oración sería, pues, del blanco. Y ya está. O sea, tú puedes decir, yuraj kaj manta, apamuy. Por ejemplo, yuraj kaj manta, ranti. Ranti. ¿Qué estoy diciendo? Compra de la persona blanca. Entonces diría, compra de la persona blanca. De la blanca. O sea, hasta ese punto llegan algunos sufijos que nosotros entendemos en el dicho. Y una cajamanta ranti, compra del blanco o de la blanca. Por ejemplo, imagínate, Yana, quieres traer algo y todos en un contexto venden un mismo producto y no sabes identificar, no sabes seleccionar. Entonces, en este caso, si no seleccionar, aquí entra lo que voy a utilizar. Por ejemplo, compra pan, pero ¿de cuál compro? Y yo te digo, puchuy, manda. ¿Qué te estoy diciendo? Del pequeño. Puchuy, manda. Del pequeño. Oye, compra pan, ¿de quién? Puchuy, manda. Entonces, por ejemplo, aquí todavía podría entrar la pregunta, ¿eh? ¿Cuál sería la pregunta? Pimanta, rantizar, me preguntas, ¿eh? Ya, chach, pimanta, rantizar. Y yo le digo, Huchuy Kahmanta Ranti. Te estoy dando una orden. Huchuy Kahmanta Ranti. Compra del pequeño. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, te das cuenta, el quechua siempre va a tener esta característica. Huchuy Kahmanta, Hatun Kahmanta, Yana Kahmanta, Millay Kahmanta, ¿ya? Omer Kahmanta. O sea, siempre vamos a estar utilizando, ¿ya? Nuestras expresiones. ¿Entendido? Chicos, aquí, Yura, puedes tú variar bastante el significado. Si aquí has puesto Yurascaj, Yurascajta, al blanco. O sea, cada sufijo que tú agregues siempre va a añadir un significado a tu expresión. ¿Ya? Hasta ahí estamos todo bien. A no ser que habría alguna duda, pregunta. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Yurascajmanta dice. Ya les he explicado todo prácticamente. Mire, en castellano, ¿cómo se diría esta expresión? Nos dice, ¿eh? Esta expresión dice el más grande, el más pequeño, el más bonito, el más nuevo. Entonces, este kaj vendría a traducir como el más. ¿Ya? ¿Qué churar personas? Como quien diría, el más, el más. ¿No es cierto? Por ejemplo, el más grande. El más grande, yo pongo y digo, Hatun. jatu kaj. Ya está. La más pequeña. Ju. Uy, ka. El más bonito. Mu, nai, cha, ka. ¿Te das cuenta? Munais, ka. El más nuevo. Digo, musuk, ka. ¿Te das cuenta? Musuk, ka, munai, cha, ka. Podemos utilizar eso. ¿Ya? Entonces, si tú quieres decir a alguien, por ejemplo, el más perro, algo ka. Algo ka. El más gordo, huira, ka. O sea, tú seleccionas con este CAG, tú, de una cierta cantidad de personas. ¿Ya? Esa es la idea. Pero hacen junta CAG, ¿ya? Pajuchata, aperjone. Mira, hacen junta CAG, pajuchata, aperjone. ¿Qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo, cogí a la alpaca más grande. Es decir, hacen hatungaj, pajuchata, aperjone. Ah, aperjone, coge, te estoy diciendo, ¿eh? Oye, agarra a la alpaca más grande. Atungar, papuchata, aperi. Aquí te dice, mira, mosukaj, guaraita,
Axakusaj. Musuj, nuevo. Kaj, el nuevo. Guaraita, mi pantalón. Axakusaj. Lavaré. Lavaré mi pantalón más nuevo. Entonces, estimados amigos, con el kaj te das cuenta de algo, que siempre va a ser el recurso más en el quechua. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, con eso tienen que empezar a trabajar. Aquí está, las fichas de trabajo. Trabajen, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, dice, la papa, hatun caja, es para la fiesta. Aquí en este espacio voy a poner la característica. Hatun caja. ¿Por qué? A este lado ya te di un adverbio. Aquí está. Grande y aquí está. Hatun. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar de esa manera. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? ¿Tapuy cancho manacho? Kusa. Kusa ya chachi. Ya. Ay, Chimbapi, está bien hecho. Ya. Ahora, Maestro, buenas noches. buenas noches. Adelante. Dígame. Una consulta. ¿Cuál es? Maestro, ¿cuál sería más correcto? ¿Yachachi o Amauta, maestro? Mira, dos cosas muy importantes desde hace tiempo sabía. Yachachi, aquella persona que enseña. Nada más. Ya, Amauta. solamente Yachachi. Ujú. Amauta es referida a una persona conocedora de todo, sabio, un erudito, un hombre que conoce de ciencia, astrología, el maestro, como quien dice. Fíjense, una película china y te dice, oye, es el maestro, el que sabe todo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Por ejemplo, el árbol más alto, ¿cómo se dice en quechua? Maríjan de Jamari. Hatun. Atún Sacha, Sumak Sacha o Huatuca Sacha. ¿Cuál sería? Hatun sacha. Pa. Atún Sacha. Y vas aquí poniendo tu ejemplo. Hatun Sacha. ¿Ya? Sí, sería maestro Hatun Sacha. Igual sería, ¿no? Mira, Hatun Sacha, ¿cuál es la diferencia? Árbol Grande. Ya. grande. Ujú. Mira, árbol grande y Hatun Sacha. Y Igual. Hatun es el exclusivo para decir el más. El más. ¿Ya? Esa es la idea que te da. ¿No es cierto? Y no se puede decir Hatumalki. Mira, ya. En ¿Por las qué estoy diciendo aquí? Mira, ajá, excelente, muy bien tu pregunta. ¿Por qué no puedo decir, profesor, Hatun Malki? Ya. ¿Por qué? Porque este K, este tema que estamos hablando, este sufijo, es un sufijo que tiene la función de seleccionar. Es un sufijo selectivo. Si estaríamos hablando de un sufijo normal, en un modo indicativo, en el presente, pasado, futuro, yo diría Hatun Malki. Pero tú estás seleccionando de un grupo de árboles. Yo te muestro 1000 árboles y te digo, oye, selecciona un árbol. No sabes cómo seleccionar y te dices, Hatun Kaj, el más grande. Para esa situación. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirnos con el Hatumalki, que vendría a ser un modo indicativo, dice que árbol grande, pero no me está dando la opción de seleccionar, solo estoy indicando. Por eso es importante el selectivo, el K. ¿Ya? Yachachi. Adelante. Papakunata hatun kaqta akllari, ¿no? Ya. Por ejemplo, ajá, excelente tu ejemplo, mira. Yo podría poner el ejemplo de vuestra compañera, dice, Papa kunata hatun kaqta akllari. Me está diciendo, escoge o selecciona, ¿ya? Escoge las papas, ¿ya? Las papas más grandes. Ahora, aquí yo puedo agregar algo. Papa con nata.
Papakunata, aquí está, mire. Se traduce como las papas. Ya está. Agliari, escoger. ¿Ya? Agliari, escoge. ¿Ya? Aquí está. Hatunkajta. Hatunkajta. Más grandes. Si yo quiero poner, puedo poner el plural. Hatunkajkunata. ¿Qué es Hatunkajkunata? Los más grandes. Ya está. Los más grandes. Escoge las papas, los más grandes. Este es el recurso que estamos hablando. Mira. Hatunkajkunata. ¿Puedo utilizar? Claro, puedo utilizar. ¿Te das cuenta? Puedo utilizar. Papakunata, Hatunkajkunata, Agliari. Escoge las papas más grandes. ¿Ya? Selectivo. ¿Ya? Selectivo. ¿Me entienden? En algunos casos, estimados amigos, suele pasar lo siguiente. Hay veces las personas utilizan esta expresión y de la siguiente manera. Papakunata, mira. Hatunkajkunata, kama. Agliari. Escoge las papas. El kama. Solo los más grandes. ¿Te das cuenta? Entonces puedes utilizar también. El kama es un limitativo. ¿Ya? Un limitativo que te dice, que te pone un límite. Kaikama hasta aquí. Hakaikama hasta allá. Chaikama. O sea, te da esa idea. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener en cuenta que es un caso totalmente selectivo, estimados. Para seleccionar. El niño más pequeño. Mira, tenemos un grupo de niños. Tenemos 30 niños. Y te dice, oye, selecciona un niño. Y de los 30 niños, ¿qué voy a hacer? Digo, ya, el más pequeño. Entonces, Huchikas, guava. El más pequeño. Seleccionando. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que trabajar así. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Comentario? Maestro, una consulta más. ¿Ya? Yo recién estoy ingresando, maestro. No, Ya. el trabajo, este es el trabajo, ¿no, maestro? Claro, tiene que tener su libro y con su libro ustedes, por ejemplo, lo ideal sería que se hagan imprimir su libro, creo que está cuánto, les saldrá 5 soles la impresión, o 6 soles ya, lo hacen imprimir y van a estar siguiendo ahí, anotando en su libro. Por eso es que nuestros materiales, estimados amigos, lo hemos hecho blanco y negro, ya para Maestro, este, ¿me podría pasar por WhatsApp? Le voy a dictar mi número, un favor. Está me escribes, interesante tu clase. me escribes a mi WhatsApp, ¿Me ¿ya? podría dar su número? Pero un ratito, un ratito. Yo soy el Por favor, administrador del grupo, estimada. Entras al grupo por donde has entrado, ahí está mi número, ¿ya? ahorita Profesor, no buenas puede ser, noches. por favor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Una consulta. Por ejemplo, los libros que nos ha mandado ahora de este último, no puedo imprimirlo porque está en video. No sé cómo imprimirlo. ¿En video? Sí, en No, YouTube está. No, no no, todo, está. No está en todo video. Por el WhatsApp. Mira, lo que van a hacer es esto, chicos. A ver, ay, Dios, ya, mira, veamos lo siguiente. A ver, vamos a ver, ya, para que se orienten un poquito más. Ya. Mira, ustedes entran a la carpeta que se les ha compartido. Ya, aquí está, mira. La carpetita, aquí está. Y justo encuentran, pues, la carpeta, a todos se les ha compartido esta carpeta aquí dentro de esto. ¿Ya? ¿Qué carpeta se les ha compartido? A ver, un momentito. ¿Ya? Se les ha compartido la carpeta. Un momento, voy a conectar el celular al cargador. Ya. Se les ha compartido esta carpeta que dice Quechua Sureño según Minedo. Entras aquí, primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto y quinto libro. Entras a cualquiera de esas carpetas y vas a encontrar, mira, en quinto libro has encontrado Quechua Sureño libro 5 PDF. Aquí está. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Simplemente descargas el PDF, te haces imprimir y ya lo tienes el material. Y con eso trabajamos.
¿ya? Entonces, es lo único que ya que deben hacer. Ya Maestro, descargarse el libro y con y eso las trabajar. evaluaciones también, ahí tiene evaluaciones, maestro, ¿por qué no comparte? Ah, ya, las evaluaciones son para otras sesiones, estimado, ¿ya? Ahorita Gracias, estamos profesor. implementando. Otra pregunta, profesor, discúlpeme. Por ejemplo, en las oraciones que ahora estamos viendo en los trabajos, yo creo que en el quechua siempre al último va el verbo, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Está Es lo que pues quiero el saber verbo. si en estas Agliari. preguntas, en estas ¿Por qué el verbo oraciones que agliari? tenemos, al final va el verbo en el quechua. Ujú, siempre, siempre. Esa debe ser una regla que ustedes ya conocen. La regla siempre es sujeto, siempre, estimados. Al sujeto le agregas el objeto y al final le agregas el verbo. Esta debe ser vuestra estructura. Esa estructura ya no puede escapar después de la cabeza, estimados amigos. Esa estructura tú tienes que dominar, trabajar con esto, pase lo que pase. Hay oraciones extensas, amplias, pero siempre van a terminar en un verbo. Ñuqa waqayta urqupi pajarin mamaywan wawqiwan taytaywan ima michimusaq. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, una oración siempre va a tener esa estructura. Por ejemplo, yo digo, ya mira, vamos aquí. Tú puedes ampliar tu oración. ¿Y cómo sería la ampliación de esta oración? Digo, Juan, sujeto. Munay, bonito. Huacachata, ¿ya? Mamanwan, ¿qué estoy diciendo? Juan, Munay, Huacachata. Mamanwan, ¿ya? Wasijipapi, Sapa, Punchao, ¿ya? Sapa Punchao o Sapa Punchao, ¿ya? Pongo, ¿ya? Mira, Juan, sujeto de la oración. O sea, siempre vas a empezar con esto. Mona y Wakachata, mamá Huancusca, puedo poner aquí, mamá Huancusca, Wasihi papi, Sapa Punchao, Allin, Achu, ¿qué es Achu? Pasto. Achuta, Josjomanta, ya, o Hatuna, Wasimanta, Rantispa, Jara. ¿Y dónde está mi verbo? Aquí está el verbo. Para. ¿Te das cuenta? O sea, existen oraciones en las que tú puedas o debes tener en cuenta el sujeto que está al inicio, que voy a poner con color rojo, y el verbo que está al final. Todo esto debes conocer. Si tú no haces esto, por ejemplo, alguno dice, se equivoca, Juan, Muna y Bacachata, Haran, mamá. Algunos, por ejemplo, sí tiene sentido. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí arriba, sí va a tener sentido mi oración, pero gramaticalmente va a estar mal. Dice, Juan Haran, Muna y Bacachata, mamá, Juan Cusco, Wasajepapi, Zapapuncha, Auli, Cachuta, Hatuna, Wasimanta, Rantis. Tiene sentido, se entiende. Muchas personas hablan de esa manera, ¿ya? Pero para el ministerio va a estar mal, pues para tu evaluación que vas a dar va a estar mal. Entonces, por eso siempre. Primera cosa que tú tienes que hacer cuando te encuentres con un texto, identificar un enunciado. ¿Hasta dónde está el enunciado? Termina ese enunciado, sujeto, objeto, verbo, y te das cuenta, ya, el texto está estructurado de esa manera. Por eso hay que respetar. Ahora, aquí, te das cuenta, mira. Papa kunata, ya, hatun kunata, akhlari. ¿Qué tipo de expresión? Podría ser una expresión, en ese caso, imperativa, que está dando una orden, mandato a una persona. Ya, papa kunata, hatun kunata, akhlari, le digo, escoge las papas, las más grandes. Pero antes de ese papa kunata, hay un sujeto tácito. El sujeto tácito es el sujeto que tú sobreentiendes. Yo puedo decir, María, papa kunata, ¿ya? Hatun kunata, akhlari.
Ese María lo estoy sobreentendiendo. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú ya empiezas a hablar bien el quechua, ya no va a ser muchas veces necesario que tú coloques un sujeto, un sustantivo o un pronombre. Simplemente dices, papa kunata, hatun kajonata, agliari. Ya te estoy ordenando. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, yo te digo, ¿ya? Misiman haray. Yo te digo, misiman haray. ¿Qué te estoy diciendo? Dale comida al gato. Pero aquí, obviamente, que tú ya entiendes que aquí adelante hay un recurso. Yo te digo, Rolly, misiman haray. Y este Rolly realmente es el elemento que ya nos da, ya no voy a poner, pues, porque en el contexto donde hablo digo, oye, Rolly, misiman haray. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Che, Michelle. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Veamos aquí, mira. Tenemos aquí, por ejemplo, usa el sufijo kaj, el gallo más grande, y menos que amare. Si tú vas a traducir literalmente, no vas a poder. Simplemente, ¿qué cosa? El gallo más grande. Pones grande, y siempre les he dicho, mira, en la mayoría de los casos, estimados amigos, los textos en quechua, ya los textos que tú quieres traducir, siempre empiezan de atrás hacia adelante. ¿Te das cuenta esta flechita que te estoy dejando aquí? Mira. Y la vamos a poner con color rojo. Siempre. Hatun. ¿Qué es hatun? Pongo aquí. Mira. Que chuchuros. Un grande es hatun. Tanto que hablo quechua. ¿Ya? Hatun. ¿Ya? Ahora, ya tengo esta idea, mira. Hatun. Ya estoy aquí. Ahora, ¿qué pongo? Más. El más vendría a ser el kaj. Hatun kaj. Gallo. Gallo, ¿cómo se dice? Hatun kaj. Anka. Utilizando esta estructura de Maestro, solucionar. También dicen caracunca. maestro, nosotros decimos utulo. Claro. ¿Ya? Gallo. ¿En qué chucha decimos? ¿Qué decimos? Hatun kaj utulo. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, también es válido. ¿Ya? Por eso, el quechua estandarizado considera bastante el tema del préstamos lingüísticos. ¿Ya? Puedes utilizar muchas veces un término, una palabra que no encuentras en el quechua chanca. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, Pero más sería, más correcto sería utulo, maestro. no, es que va a variar, ¿ya? Va a variar. Los que hablan quechua chanca van a decir, ve, hatonga utulo. Ya, normal, no hay problema. ¿Ya? Si tú eres quechua collao, tú dices hatonga anca. Y no te haces, ¿ya? No te haces, ¿ya? Che, mi che. Depende de la zona, de donde hablas. Por ejemplo, en algunos lugares varía, pues, ¿cómo decimos taruk? Venado. Venado decimos loicho aquí en Apurema, loicho. Y en Cusco dices taruca, ¿no es cierto? Por ejemplo, loro, ¿cómo dices en el Collao? Dices haya. Y aquí vas a decir huejero. O sea, y en Cusco, ¿cómo dices huejero? ¿A quién le dices huejero? A una persona que tiene discapacidad, que cojea. Ya huejero dices. O sea, el quechua es demasiado amplio en vocabulario. Pero siempre que decirles que el quechua chanca a veces carece un poco más de vocabulario. Ya no es tan amplio. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos el perro más flaco. Igualito. Flaco. Imagínate flaco cama. Tuyo. Mira, les estoy dando ejemplo. Más. Kaj. Perro. Algo. Ya está. Turucaj, algo. ¿No es cierto? Y van completando, ¿ya? Relacionamos las columnas, aquí no, aquí ya te dije. Grande, y pones aquí, ya no es relacionar, sino es hatun
Ka, ¿no es cierto? Huchuy, y pones aquí, Huchuy, Ka, el más pequeño. ¿Qué más decimos aquí? Escribimos oraciones. Hatunka, papa, compraré. Mira, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo una idea. Hatunka, aquí pongo aquí. Hatunka. Papa, papa, ta. Compraré. Ranti, sa. Ya está. Hatunka, papata, ranti, sa. Compraré la papa grande. ¿Me entiende? Y van completando de esta manera vuestros ejercicios. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Así está nuestro trabajo. Estamos en la página 23. Ahora pasamos aquí. ¿Ya? La página 24. Derivación de verbativa, agentiva, ka. Y matas kairikan mari wauhishay panachay. Mira, fíjate, estimado amigo. Hablamos de una derivación de verbativa. La derivación de verbativa consiste en convertir la raíz verbal, ¿ya?, en palabras sencillas, en cristiano. Convertir, aquí vamos a poner ya, esto es, convertir un verbo en sustantivo. Ya está. ¿Ya? Por ejemplo, yo decía, si tú conoces un verbo, ya puedes conocer 3 palabras más. ¿Ya? ¿Cuál es esa derivación de verbativa que estamos hablando? Es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, aquí ponemos. ¿Tienes aquí una idea? Pukley es el verbo. ¿Qué es el pukley? Jugar. El verbo, jugar. Según la derivación de verbativa, esta expresión pukley, en vez de esta y que estoy poniendo que voy a cambiar con la ko. ¿Qué es puklay? Jugador. ¿No es cierto? Jugador. Ahora, tú puedes poner pukliana. Pukliana. ¿Qué es pukliana? Juguete. Ya está. Recursos que van cambiando. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, a partir de una palabrita, de un verbo, tú aprendes un sustantivo, ¿ya? Que sería en este caso el jugador, y abajo también puedes agregar también un sustantivo también, pero en este caso el recurso con el que se realiza una acción. Como en el caso de Pichey, por ejemplo. Pichey, ¿qué es? Pichey es limpiar o barrer, ¿ya? Limpiar o barrer. Limpiar también. Ya. Ahora, pones picha, el barrendero. Y pichana, el instrumento con el que tú realizas la acción de barrer. Es, ya está. Entonces tenemos ese tipo de opciones también en el quechua que tenemos que utilizar. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahora con eso ya te expliqué la derivación de verbativa. Solo es poner una Q al final de un verbo, reemplazando la Y, y te das cuenta que es un recurso que habla de un sustantivo. ¿Ya? Entonces, veamos a ver el libro. Dice aquí. Por ejemplo, el que canta, el que cose, el que baila. Aquí tenemos. Taki, Taki, cantante. Mira, otra vez. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, Siray, que es Siraj, costurero. Tusuy, Tusuj, bailarín o bailarina. Wañuy, morir. Wañu, el difunto. Ruray, hacer. Ruraj, el hacedor constructor. O así Ruraj. Entonces puedes utilizar cada uno de estos. Ejemplos, Mamaika Alin Sirajmi, puedes decir. Mamaika Alin Sirajmi. Aquí estoy utilizando un enfatizador que cumple la función de el verbo estar en tercera persona. Ella es. Entonces, puedo poner Mamaika Alin Sirajmi. Recuerden, estimados amigos, aquí miren. Cuando yo me encuentro
con este famoso mi al finalcito del verbo, como en este caso, estoy dándome o debo entender que estoy hablando de qué? De la conjugación, ¿ya? ¿De qué? Del verbo ser en tercera persona. Eso debo tener en cuenta. La conjugación del verbo ser en tercera persona. ¿Cuál es el verbo ser? El verbo ser es. En este caso sería pues es. ¿Ya? Ahora es que. Entonces, mi oración sería, mamá hija, mira, voy a poner con un rojito, ¿ya? Mamá hija, ya con eso terminamos esta noche y dices, mi mamá, ¿ya? Alguien, ¿qué es alguien? Imat gama, buena, bien, ¿ya? ¿Qué pues? Comer churar balsa. Buena, una buena, ya está. Costurera, Sira, mira, con negrito, costurera. Y este mi cumple la función de es. Es una buena costurera. Solo cuando está al final. ¿Ya? Al final de una oración. Mamaeja ali será. Abajo también. María curaj paneja toso. Otra vez, estoy utilizando el mi. Waño huaynaka ayuymi. El joven que murió es mi familia. ¿Ya? Y así voy completando. ¿Me entiende? Maestro, una consulta. A ver. Escuché algo, has dicho Huayna. ¿Qué es Huayna? Huayna es joven. Ah, ¿Ya? Huayna. Huayna Ya. es joven. En caso de quechua chanca, es Warma. ¿Ya? Warma y mijamochkan, dices, ¿eh? Warma. Maestro, También disculpe. hablan, maestro, a los jóvenes, Magta dicen también. Ah, Marta. Es que también va a depender. Algunos son despectivos, ¿eh? Martas. Marta, dicen, ¿eh? Maestro, buenas Hola. noches. Maestro, también tengo entendido que Huayna se le dice a los enamorados, ¿no? O sea, Chay Huaynaime, o sea, mi enamorado. Más que todo para enamorados, suelo utilizar los términos urpi, ¿ya? Ajá, sí, también, por ejemplo, aquí en Chanca también he escuchado, ¿eh? Por eso, chicos, estimados colegas, varía el quechua. En cada lugarcito que tú vas a ver, encuentras un término que tiene otro contexto, otro significado, ¿ya? Como aquí en Chanca, por ejemplo. ¿Qué significa chanca? Pierna. Entonces cuando te dice, oye, chanca quichachi, hay un trago aquí por mi zona que viene el chanca quichachi. Y si te das cuenta, abre piernas. O sea, el quechua chanca, ¿te das cuenta? ¿No es Abre la cierto? guacha, maestro, la guacha. Ah, así es. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Ya? Topicalizador. ¿Hay un topicalizador? Tosoja, dices. ¿Por qué se utiliza el tosoja? Es para decir, oye, el bailarín. Este cumple la función de validador. Tosoja, el bailarín. Este ja no tiene un significado literal, una traducción literal, sino que simplemente para decir, ya, tosoja. ¿Ya? Amante dice aquí, Guaina. ¿Cómo se dice amante? Amante, por ejemplo, en caso de varones o en mujeres dicen pantajmase, también en algunos lugares, ¿ya? Pero hablando del topicalizador, chicos, se utiliza, tosoja, taqueja, mejoja. ¿Para qué utiliza el ja? Simplemente para enfatizar una expresión. Tosoja, jamurusca. Como quien dice, oye, había venido el que baila. Pero solo énfasis, intención, ¿ya? Le da fuerza a una expresión. Nada más, ¿ya? Y aquí ustedes tienen que completar taquis, tosos, copias, mejo, llanca, yacha, ¿ya? También el cantante, el bailarín, toso, el trabajador, llanca, costurera, siraj, difunto, guaño, sabio, sabio, yachaj, ¿ya? El noticiero, huillag, ruraj, copiaj, mejo. El que trabaja, ¿cómo se dice? Yankaj. Van completando. ¿Y estimados? Entonces, mira, tenemos
Ejercicios para trabajar. Esta noche nos quedamos aquí hasta la página 20. Tienen que trabajar hasta la página 27, por favor. ¿Ya? Y trato de avanzar un poco más amplio, entonces, por favor. De la 15 a la 27 tienen que trabajar. Por favor, impriman sus libros, practiquen, porque en la praxis, en la práctica está el aprendizaje. ¿Ya? Por mí te puedo dictar 2 horas, pero si tú no practicas es por gusto. Así es, estimados. Entonces, con esto creo que esta noche nos quedamos. Espero que hayan aprendido un poco más del quechua. Y pues, nos vemos el día viernes. ¿Ya? Ok. Vamos con yo, Toña Yinta, tú para los sunchis. Una cama, mamá. Pananchikama yachachi. Tú, Pananchikam. Mincha,